Bueno, la intención de adelantaros un poco con la ley de senos y cosenos es que en estos días que no nos vamos a ver, por favor, hagan todos los problemas que están en su problemario, tanto de la mañana como de la tarde. Agradecería a los de la tarde que compartieran fotos de los problemas precisamente de triángulos, oblicuángulos y rectángulos, problemas, no ejercicios, problemas, y también los de la tarde compartieran con los de la mañana y los de la mañana con los de la tarde para que puedan hacer los de los dos turnos. Bueno, aquí lo que me hizo falta decir fue que cuando yo voy a decidir construir un triángulo y aplicar las leyes de ley de senos y de cosenos, es porque en el triángulo yo voy a declarar indistintamente un lado A, que es el que ustedes quieran, y el vértice que está opuesto es el ángulo A. También puedo declarar un ángulo B y el lado que está opuesto es el B. Y puedo declarar un lado C y el vértice que está opuesto es el C. Aquí les recomiendo que a la C mayúscula le pongan unas patitas porque si no se va a confundir. Entonces vamos a ver, a resolver un problema. Antes de resolver el problema, discúlpeme, se me olvidó. Hay que acordarse que un grado tiene 60 minutos. Eso no lo habíamos visto en algún momento. Solamente les hablé de los grados sexagesimales y de los gradianes. Pero también hay que decirlo aquí que un minuto tiene 60 segundos. Entonces, precisamente te lo menciono porque aquí ya me están mencionando grados y posteriormente van a incluir también grados y minutos. Entonces vamos a leer el contexto del problema y de ahí empezar a declarar nuestros triángulos. Entonces me dice que a medida que un globo se levanta verticalmente, entonces suponemos que aquí está el nivel del suelo. El símbolo para marcar el suelo es hacer estas rayitas. Este es el nivel del suelo. Y me dice que se levanta verticalmente. Al levantarse verticalmente yo puedo hacer simplemente una línea para indicar que hay un ángulo de 90 grados. No es necesario que dibujen ustedes el globo y que le pongan ahí caritas y todo eso, ¿no? Porque eso ya más bien es artístico y lo que nos importa es la aplicación, no tanto lo del dibujo. Su ángulo de elevación. ¿Qué es un ángulo de elevación? Bueno, si yo estoy viendo hacia el horizonte, los ángulos de elevación son respecto al horizonte y los ángulos de depresión son respecto al horizonte hacia abajo. Entonces voy a tener ángulos de elevación viendo hacia arriba. Aquí está mi ojito y de mi ojito mira hacia arriba. O si mira hacia abajo, ese es el ángulo de depresión. Ya sé que se oye igual que cuando uno está triste, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Entonces, con esa conceptualización, vamos a seguir leyendo. Su ángulo de elevación desde el punto P. Bueno, ¿cuál es el punto P? Pues eso, quién sabe, cada quien decide dónde es el punto P. Vamos a ver un poquito la figura para mandar el punto P al lado izquierdo y entonces decir que aquí está mi horizonte y por aquí en algún punto está el punto P. Hay un ángulo de elevación desde un punto P en el suelo situado a 110 kilómetros del punto Q. Entonces vamos a estar suponiendo que aquí hay un punto Q que está directamente bajo el globo. Entonces aquí está el globo, aquí está el punto P y nos están marcando que la distancia que hay de P a Q es de 110 kilómetros. Hay que respetar las unidades porque a veces me lo van a decir en pies, en millas, en pulgadas o en metros, no sé, lo que vaya haciendo, ¿no? Y el ángulo de elevación me dice que cambia de 19 a 32. Entonces, un ángulo de 19 sabemos que es más chico que el de 32. Por lo tanto, yo puedo decir que este es un ángulo de 19 y cuando está por acá, ya cuando está arriba, entonces yo tengo un ángulo de 32 grados sexagesimales. Y me preguntan, determine cuánto se eleva el globo durante este periodo. Entonces lo que yo debo de calcular es esta distancia de elevación del globo. Fíjense cómo no hay absolutamente en ningún momento figuras artísticas. Solamente son conceptualizaciones y símbolos. Porque muchas veces me tardo en esa parte artística y no tiene caso, ¿no? Entonces observamos y me doy cuenta que aquí hay tres triángulos. Un triángulo es el triángulo de arriba, otro triángulo es el triángulo de abajo y otro es el triángulo completo. Entonces cada vez que tengamos algún ejercicio, algún problema donde estén involucrados triángulos, lo que hay que hacer es precisamente dibujar esos tres triángulos. Entonces comenzaré por el triángulo rectángulo. Obviamente no debe ser forzosamente del mismo tamaño, solamente hay que indicar que es un triángulo rectángulo
Y luego tengo un triángulo que también es rectángulo, pero que es más grande. Y ese triángulo más grande, pues este que está abajo es el pequeño, que fue el primero, y todo este completo es el triángulo grande. Entonces, de ahí aseguro que es un triángulo rectángulo. Y por último tengo otro triángulo que tiene más o menos esta forma, que es un triángulo oblicuángulo, y es el triángulo que está arriba. Entonces, ya que detecté mis triángulos, debo describir las medidas asociadas a esos triángulos. Entonces, yo me doy cuenta que este triángulo más pequeño tiene un ángulo que es de 19, que este triángulo, que es un poco más levantado, tiene un ángulo de 32, y me hace falta saber cuánto mide ese ángulo. Pero si se dan cuenta, es el ángulo que está entre el de 32 y el de 19. Entonces simplemente hago una resta, y si hago la resta de 32 menos 19, pues me queda aquí 3 y aquí 13. Entonces ese ángulo es de 13 grados. Lo voy a escribir aquí afuera porque aquí está muy pequeño el espacio. Entonces, ahora lo que me corresponde a mí es... disculpen, todavía me falta. Esta distancia de aquí para acá es la misma distancia que hay de aquí para acá. Y esas distancias que son las mismas, sabemos que es de 110 kilómetros porque precisamente así lo menciona en el enunciado. Ahora, lo que a mí me toca es determinar, de acuerdo a esas medidas, cuál es el ángulo, perdón, cuáles son los datos que puedo todavía obtener. Entonces, este ángulo yo lo puedo obtener debido a que la suma interna de los triángulos, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, entre estos dos deben ser 90. Así que si al 90 le quito 19, aquí me queda 1, este es 2, y entonces ese mide 71 grados hexagesimales. También lo escribo aquí, ¿no? Este mide 71. Y también puedo calcular esto, porque si dijimos que este es 90, la suma de estos dos me da 90. Eso quiere decir que al 90 le resto 32, me queda 8, y aquí son 4 y 5. Entonces son 58 grados. Esto lo estoy haciendo manualmente, aunque obviamente se puede hacer mentalmente. Procuren siempre escribirlo para detectar luego los errores, porque luego como que se me pasa esa situación. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, este triángulo que está aquí, que es este que está aquí, es el que me hace falta aquí abajo. Por lo tanto, yo me estoy dando cuenta que este ángulo mide 71. Este ángulo que está aquí mide 71, que es el que pertenece a este triángulo de abajo. Entonces, pues simplemente aquí puedo saber cuánto me falta para que sume 180. Y para que sume 180 a partir del 71, pues resulta que aquí me faltan 109 grados. Aunque si ustedes se dan cuenta, esta parte de arriba pertenece a todo el triángulo. Y todo el triángulo precisamente es este. Entonces, pues yo ya sé que este ángulo es este ángulo. Por lo tanto, ese ángulo de acá arriba mide 58. Y entonces, si hago la suma, en teoría me tiene que dar el resultado, ¿no? Entonces aquí habíamos dicho que era 109 para que me dé el 180. Entonces, si a 109 le sumo 13, pues me queda 12, llevo una. Aquí es 2 y aquí es 1. Y si es de la suma de 58, pues 8 y 2 son 10, llevo 1, aquí me da 8 y aquí 0. Y ya tengo que la suma de los ángulos internos es 180 y pues el cálculo que hice está bien. Bueno, ahora bien, ya que tengo el poder separar en tres triángulos, ver los datos de cada triángulo, entonces lo que procedo es observar cuál de estos tres triángulos es el que tiene más datos. Y si ustedes se dan cuenta, este tiene tres ángulos, este también tres ángulos y tres ángulos. Por lo tanto, por ángulos, pues cualquiera de los tres puede ser. Pero la gran diferencia es que aquí también conozco uno de los lados. Como conozco uno de los lados, es más fácil aplicar ley de senos y leyes de cosenos en esos dos triángulos que en este, debido a que este no tiene tantos datos como estos dos. Entonces, yo puedo utilizar dos estrategias. Puedo utilizar directamente teorema de Pitágoras, si es que se utiliza, o puedo utilizar ley de senos y ley de cosenos. En lo particular me gusta más utilizar ley de senos y cosenos, porque así no estoy sufriendo de las funciones trigonométricas que voy a utilizar. El único detalle es que aquí sí puedo utilizar ley de senos. ¿Por qué? Porque son triángulos agudos. Bueno, este es recto, pero los otros son agudos. Aquí también puedo utilizar ley de senos, porque son agudos y aunque este es recto, pues no hay ningún problema. Donde no es conveniente utilizar ley de senos es en este, porque tiene un ángulo obtuso. Sin embargo, pues se pudiera utilizar, ¿no? Nada más teniendo en cuenta que este ángulo obtuso es el que causa problemas.
Puedo utilizar ley de senos y ley de senos para esos dos ángulos, pero no para el ángulo obtuso. Puede haber ahí alguna complicación. Perdón, puedo utilizar ley de cosenos para este, pero no ley de senos. La ley de senos, acuérdense que por la forma de la gráfica, para ángulos antes de 90 y después de 90 va a haber una simetría. Y debido a esa simetría, no es conveniente utilizar ley de senos en ángulos opusos. Bueno, entonces vamos a aplicar las leyes que yo conozco. Y comencemos con este triángulo. Entonces, en este triángulo yo puedo decir que este es el lado A y este es el ángulo A, siempre el de frente. Este es el lado B y este es, perdón, el ángulo B y este es el lado B. Y este es el ángulo C y este es el lado C. Entonces, ¿cuál de todos me conviene calcular? Pues si se dan cuenta, yo puedo calcular el A, el B o el C. Pero en este triángulo, que es precisamente donde está la incógnita, porque me están pidiendo la distancia que subió el globo, entonces esta para mí es importante porque necesito calcular esta D, pero no tengo los datos suficientes. Por eso, de este triángulo debo de obtener los datos suficientes para sustituirlos aquí. Y entonces, el que a mí me importa es B, porque B, si se dan cuenta, es este lado. Y al ser ese lado, pues me conviene conocer a B. Entonces, lo que yo hago es declarar la ley de senos. Ahí es donde les digo que puede haber tres ecuaciones, ya les había mencionado, estas dos o los extremos, pero la que me conviene es la que me lleva a hacer el cálculo importante, que habíamos dicho que el cálculo importante es de esta B. Entonces vamos a utilizar la ley de senos. Y utilizando la ley de senos, entonces voy a escribir que el lado B, que es el que me hace falta, lo voy a dividir entre el seno de 90. Acuérdense que es B y entre el seno del ángulo que está enfrente. Y eso lo voy a calcular con la pareja que ya conozco. Y la pareja que ya conozco es este ángulo de 71 y este lado de 110. Por lo tanto, voy a decir 110 entre seno de 71. Por lo tanto, con operación inversa, este está dividiendo, la operación inversa es que multiplique, entonces yo voy a darme cuenta que B es igual a 110 por el seno de 90 entre el seno de 71. Y aquí es donde me conviene haber aprendido antes lo que son las funciones trigonométricas en el cuarto cuadrante. Vamos a recordarlo. Recuerden que en el primer cuadrante es derecha, arriba y de regreso. Segundo cuadrante es izquierda, arriba y de regreso. Pero el problema aquí es el seno de 90, porque el seno de 90 no está ni en el primer cuadrante y tampoco está en el segundo cuadrante, sino está en el límite, en la frontera. Por lo tanto, debo de hacer un ajuste. Y el ajuste es el siguiente. El triángulo no va a la derecha, porque ya está en la vertical. Entonces, este triángulo, que en el primer cuadrante es derecha, izquierda y derecha, arriba y de regreso, y en el segundo izquierda, arriba y de regreso, en cualquiera de mis dos opciones, pensar en el primer cuadrante o en el segundo cuadrante, el detalle es que un triángulo que tenga el seno de 90, acuérdense que aquí debe de ser 90 con respecto al horizontal, pues en realidad no tiene derecha o izquierda, porque si tiene derecha o izquierda ya estaría formando un ángulo que es menor a 90. Entonces lo que ocurre es que este triángulo ni va a la derecha ni va a la izquierda, sino se queda ahí. Y como se queda ahí, lo único que sigue es irse para arriba y de regreso. Se ve raro, ¿no? Bueno, entonces, derecha, arriba y abajo. Pero nunca fue a la derecha. Entonces aquí yo sí puedo decir que este lado mide 2, mide 3, mide 4, no lo sé, ¿no? Puede tener cualquier longitud. Pero como nunca se va a ir en un ángulo de 90 a la derecha, entonces no voy a tener este lado. Y este lado, si se acuerdan, es cateto adyacente. Lo que sí tengo es un cateto opuesto, que fue para arriba, y un de regreso, que va a la línea de inicio, que es cual es la hipotenusa. Pero el cateto adyacente va a ser 0. Como va a ser 0, simplemente la figura va a quedar
No hay derecha, no hay izquierda, solamente hay arriba y de regreso. Y eso es un triángulo, aunque no parezca, eso es un triángulo. Un triángulo donde el cateto adyacente, como no hubo ni derecha ni izquierda, el cateto adyacente es 0. Pero después de no haber derecha, sí hay arriba. Y ese arriba se llama cateto opuesto. Y después del arriba regresa al origen, que esa se llama hipotenusa. Entonces después de irse para arriba, que fue cateto opuesto, ahora me regresó y esa se llama hipotenusa. Y entonces aquí surge una peculiaridad. El seno de 90 es lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide la hipotenusa. Pero si ustedes se dan cuenta, miden lo mismo, porque no hay cateto adyacente. Y como miden lo mismo, como este mide lo mismo que este, yo puedo asegurar que el seno de 90 es 1. Y entonces, eso es algo bonito de la ley de senos, que los senos de 90 siempre van a ser la unidad. Por eso a mí me gusta trabajar con ley de senos. Obviamente pueden trabajar con funciones trigonométricas, con teoremas de Pitágoras, pero yo prefiero ley de senos. Bueno, ahora bien, como no voy a utilizar calculadora en el Interpolitécnico, entonces yo no sé qué valor tiene seno de 71. Acuérdense que ustedes lo pueden hacer en la calculadora. En la calculadora configúrenlo con D y ya saben cuál es el seno 71. Pero como no lo voy a utilizar, vamos a dejarlo solamente indicado. Y entonces, este lado que mide B, este lado, su longitud es 110 entre el seno 71. Y entonces, si se dan cuenta, en este triángulo yo ya puedo aplicar la ley de senos. ¿Por qué puedo aplicar la ley de senos? Porque la ley de senos la puedo utilizar en cualquier lugar, menos cuando voy a calcular un ángulo obtuso. La puedo utilizar para calcular un lado, pero no la puedo utilizar para calcular un ángulo obtuso, porque en ese problema, en ese detalle, voy a tener el problema de obtener dos ángulos y no voy a saber cuál va a ser. Por lo mismo, con ley de cosenos, utilícenlo para calcular ángulos obtusos. Ley de cosenos. Pero ley de senos, no lo utilicen para calcular ángulos obtusos. Ese sería el único detalle, ¿no? Bueno, entonces, bajo esa consideración, voy a mover un poco esto que les acabo de explicar de lo que es del seno de 90 y que es importante, obviamente. Entonces, yo ya puedo aplicar ley de senos, pero para este triángulo. Entonces, si aplico ley de senos, recuerden, se puede aplicar ley de senos porque no estoy calculando el ángulo obtuso. Entonces, en la ley de senos, ahora lo que me hace falta calcular es este lado. Vamos a ponerle de nombre que este es el lado A y que este es el ángulo A y que este es el lado B y entonces este es el lado B, solamente por decirlo. Pero entonces me doy cuenta que a mí no me interesa A, sino me interesa B. Entonces, como me interesa D, vamos a ponerle aquí D. Entonces, lo que me hace falta calcular es D, porque precisamente esa es la altura de lo que subió el globo. No me interesa tanto calcular la A, sino yo quiero calcular la D. ¿Por qué le estoy dejando D? Pues porque así lo bauticé en el momento que pensé en la distancia, ¿no? Nunca lo bauticé como C. Entonces, indistintamente puedo utilizar la letra A, la B, la C o hasta la D, E, etcétera, ¿no? De acuerdo a cómo vayan ustedes declarando. Entonces, la ley de senos me dice que la medida del lado D dividido entre su respectivo ángulo, que es 13 entre el seno de 13, va a ser igual a esta B que yo ya conozco y que esta B es 110 sobre el seno de 71 dividido entre el seno del ángulo que está enfrente. Y el que está enfrente, pues habíamos dicho que es 58, entre el seno de 58. Por lo tanto, yo ya puedo hacer el cálculo de la longitud D, que es lo que sube el globo. Entonces, lo primero que haría en el miembro derecho, pues es precisamente jerarquía de operaciones. Y en esa jerarquía de operaciones me va a llevar a una división de números racionales. Y en esa división de números racionales, ustedes saben que se multiplican los extremos y se divide entre el producto de medios. Entonces vamos a hacer primero la división de números racionales. Por lo tanto, el 1 multiplica al 110 y ese se escribe en el numerador.
Y en el denominador es la multiplicación de los dos senos. O sea, el seno de 71 grados sexagesimales por el seno de 58 grados sexagesimales. Y ya que hice la división de números racionales, entonces procedo a realizar la operación inversa. Y la operación inversa es que este seno está dividiendo, debe de realizar la operación inversa en el miembro derecho. Por lo tanto, para realizar la operación inversa, este va a multiplicar al 110. Y por lo tanto, ya tengo el valor de lo que subió el globo. Ahora bien, voy a usar la calculadora. Ustedes usen la calculadora, pero hasta que lleguen aquí. Antes no la usen, porque en el interpolado de Lincoln no la voy a poder utilizar. Entonces, cuando lleguen aquí y que ya puedan dar la respuesta, entonces sí pueden utilizar la calculadora. Pero les digo, resuelvan todos los ejercicios, todos. Entonces, lo voy a hacer paso por paso. Por jerarquía de operaciones, ustedes primero tienen que multiplicar estos dos números. Recuerden que la raya de fracción es un paréntesis, entonces primero hay que multiplicar estos números porque eso me indica el paréntesis y luego me indica que haga esta multiplicación. Entonces, lo que yo debo de hacer en la calculadora es, primero tecleen el paréntesis. Sus calculadoras tienen una paréntesis. Luego tecleen el 110 y lo van a multiplicar, acuérdense que estas son teclas, lo van a multiplicar por el seno de 13 grados y lo cierran. Entonces voy a hacer esa operación y voy a hacer paréntesis 10 por seno de 13, cierro paréntesis. Hasta ahí escrito en la calculadora. Y luego, si recuerdan, la raya de fracción es un entre. Entonces aquí le escriben un entre y otra vez vuelven a abrir otro paréntesis. Entonces abren otro paréntesis y luego escriben seno de 71 por seno de 58 y cierran el paréntesis. Y después de cerrar el paréntesis escriben un igual. Lo voy a hacer en la calculadora. Entre paréntesis seno de 71 por seno de 58, cierro el paréntesis y le apachurro el igual. Y en ese momento a mí me aparece como resultado que la D es 2.80. Y como habíamos dicho que es kilómetros, pues estos son kilómetros. Eso quiere decir que contestando a la pregunta, ¿a cuánto se eleva el globo durante ese periodo? Pues se eleva, pues aquí tendrían que escribir para la clase, ¿no? El globo se eleva 2.80 kilómetros en ese periodo. Pero vamos a ser más específicos. Entonces se eleva 2.80 kilómetros mientras el ángulo de elevación cambia de 19 a 32 grados sexagesimales. Entonces hay que ser un poquito más específicos cuando nosotros vamos a dar el resultado. Entonces ahí por favor practíquenlo. Saben que la calculadora debe de estar en degrees. Por eso les había dicho que hay un degrees, que hay un rad y hay un gra. Porque si la calculadora la tienen en radianes, no les va a dar el resultado. Ni tampoco si lo tienen en gradianes. Entonces nada más cuiden esa situación, por favor. En mi calculadora hay que apachurrarle 2 veces mode para que aparezca degrees. Eso sí va a depender de cada calculadora, ¿no? Así que si tienen dudas en su calculadora cómo aparece, pues pueden consultar el manual. Ahorita prácticamente todos los manuales están en línea y los bajan en Acrobat. Entonces acuérdense que aquí arriba debe haber una D. Si hay una R es que está en radianes y no es lo indicado. Y si hay una G, peor porque son radianes, ¿no? Entonces configúrenle para que en la parte superior de su calculadora se vean los radianes. Disculpen, aquí me equivoqué. No es 2.80. Ahí, discúlpenme. Tenía la calculadora mal configurada, nada más que no me había dado cuenta. Tengan cuidado, por favor. Aquí les da por resultado 30.85. Bueno, ahí, disculpen, me pasó precisamente, ¿no? Que la tenía configurada en otra. No alcancé a ver cuál era, pero ya, ahora sí está en degree. Disculpen.